Ante todo, queremos darle el agradecimiento al Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal en la persona del doctor Augusto Zamorano, presidente, por esta tan valiosa oportunidad en este escenario académico. Igualmente, no podemos dejar de mencionar las felicitaciones al conjunto de miembros del instituto que hicieron posible hoy este encuentro académico dentro del marco del 29º Congreso. Evidentemente, el instituto nos ha presentado un compromiso de investigación en materia de los retos del derecho penal de hoy, con énfasis en el hurto pecuario. Para tal efecto, nosotros hemos hecho un intento atrevido de generar una propuesta académica entendiendo la posibilidad de que el derecho penal enfrente la posibilidad de los hechos que hoy están enfrentando los que se dedican a la ganadería y a otros. Por eso que ponemos el reto del derecho penal con énfasis en la trazabilidad de los bovinos y la posibilidad de la inteligencia artificial a través de un sistema que para este momento hemos denominado Brangus, modelo que evidentemente aparece en la filmina. Para entender el derecho en materia específica del hurto pecuario, o como lo llamaron los romanos, el furtum pecuario, en la palabra del maestro Arturo Rodríguez en su obra sobre derecho penal y en su obra sobre el derecho romano, entendíamos desde ese momento que el fortum en ese momento tenía, en base al contrato rey, tenía elementos propios de la estafa, de la apropiación indebida e igualmente elementos que permitían de una u otra manera regular de una u otra forma las formas como se van apareciendo el delito de hurto en esa época. Para ese momento, y que es lo que le da fundamento a la teoría sobre la cual edificamos nuestra propuesta investigativa, hablamos del Fortum Manifesto. El Fortum Manifesto, que era aquel donde evidentemente la persona era retenida infraganti por la comisión del posible delito de hurto. Ojo, era detenida de manera infragante. Es decir, que estamos frente a la posibilidad que desde el derecho romano ya esas formas imperfectas del delito fueran objeto de regulación. Igualmente, el hurto pecuario en Panamá tiene su antecedente, ya que fue tipificado desde la época republicana y siempre se ha establecido una forma simple y una forma agravada del delito. Y eso ha traído como consecuencia que algunos especialistas señalen que el hurto pecuario tiene más penalidad que otras formas delictivas que para ellos serían más graves. Para fundamentar estadísticamente nuestra propuesta, hemos establecido como fundamento algunas cifras que para tal efecto hemos tomado las provincias de Herrera y Los Santos para generar la necesidad de la modificación del tipo penal. Y en ese sentido tenemos una estadística del 1 de junio del 2022 hasta el 31 de mayo del 2024, que dice que en Herrera se han atendido 173 denuncias de hurto pecuario y en Los Santos 286. ¿Cuál es la realidad de esos hurtos pecuarios? Nos vamos a dar cuenta que en la estructura estadística
en Herrera y Los Santos, ahí como se aprecia el cuadro, de todas esas denuncias, al final del camino, después que uno no haya aprendido, los otros no se hayan podido identificar los sujetos, hay unos que se han cerrado por acuerdo, otros que no se han podido imputar porque no se puede determinar que sean delitos, se llega a la conclusión de que 4 en Herrera y 8 en Los Santos han llegado a la posibilidad de ser considerados como delitos que hayan pasado a juicio en este sistema penal acusatorio. Ojo, algunos han terminado mediante acuerdo. Es decir, que el rol del derecho penal en esta estructura típica del hurto pecuario, sujeto activo simple, una modalidad también de los sujetos pasivos simples, que puede ser cualquier persona, y los verbos rectores que tradicionalmente se han encontrado en materia del apoderamiento del bien mueble ajeno. Entendiendo que al igual que otras figuras delictivas, el delito de hurto pecuario se han introducido sujetos como objeto del delito. Se han metido a los administradores, a los propietarios, copropietarios, gerentes, ya que entendemos funcionarios públicos, porque las guías se hacen desde los municipios, se han entendido que evidentemente han tratado de enfrentar el derecho en materia de la tipificación desde la óptica del derecho positivo. Y para ese efecto nosotros señalamos que se ha determinado que todavía hay una gran influencia del Kelsen en el derecho panameño. ¿Y por qué digo eso? Porque tradicionalmente, lo primero, dice Zaffaroni en su manual de Derecho Penal, que pareciera que el derecho penal se ha convertido en el bombero del derecho. ¿Por qué el bombero del derecho? Porque cada vez que el gobierno, frente a su falta de política criminal, tiene un problema, señala, vamos a aumentar la pena. Y vamos a aumentar la pena, ha demostrado que no es la forma de resolver el conflicto que Kaufmann dice que el derecho, a través de la filosofía del derecho, el derecho debe buscar la paz y el sosiego de los asociados. Por eso que muchas veces, al hablar de la teoría positiva del derecho, patrocinada por Kelsen, entendemos que fue superada por él mismo, y ayer decían algunos magistrados en su ponencia que el derecho responde a los seres humanos, pero todavía nuestro derecho entendió que el derecho nacía del derecho, como lo planteó Kelsen en su obra, pero que él mismo dijo al final de su proceso que ya él se había entendido y no podía seguir patrocinando la teoría pura del derecho, porque entendía que el derecho nacía de los seres humanos. Y los seres humanos somos los que le damos vida al derecho. Eso, frente a la ponencia nuestra, que radica el conflicto que ya Wilfred Hansberg ha señalado. ¿Cuál es el reto que tiene el derecho penal de hoy? Pero ese reto entra en conflicto con el planteamiento de Jacobs, porque Jacobs dice, después del 11 de septiembre, ya se acuerdan la figura del 11 de septiembre, la Torre Gemena, Jacobs, para justificar desde la filosofía el concepto norteamericano, habla del derecho penal del enemigo. Y ese derecho penal del enemigo ya deja de entender como un sujeto a los miembros de la sociedad para entenderlo como un enemigo, violentando algunas garantías procesales. Nosotros, a diferencia de ese planteamiento, recurrimos para justificar nuestra hipótesis de trabajo o de investigación para la modificación de este tipo penal a la Escuela de Frankfurt, Alemania, cuyo mayor propulsor es el maestro Habermas, donde él señala que el discurso, a través del disenso y el consenso, son los mejores elementos que nos deben permitir entrar a regular la vida en sociedad. Y entendiendo la necesidad que desde el principio donde señala que solo son válidas
y solo son válidas aquellas normas que todos los ciudadanos que presten atención al discurso racional se sientan identificados con ella. Es decir, que hoy el derecho tiene un conflicto de validez porque los ciudadanos que se dedican a la actividad pecuaria entienden que el derecho le está dando la espalda. Cuando recientemente veníamos para el Congreso, vimos en la noticia el lunes que salía, ya no se roban una cabeza de ganado, ni 3 cabezas de ganado. Entendimos que había un camión que se había hurtado 26 cabezas de ganado de una sola vez. Es decir, que hay un problema donde la criminología, dice Habermas también en su obra Texto y Contexto, cuando se habla del mundo de la vida, el mundo de la vida es realmente lo que se debe identificar como derecho, derecho en mayúscula, pero nosotros llamamos la norma que sale de la Asamblea como si fuera el derecho, y ahí no nace el derecho. El derecho nace en el mundo de la vida, que es la correa de tensión, según Robert Alexis, que le da alimento a la norma y por ende regula esa necesidad de la convivencia pacífica de los asociados. Para esto, nosotros también, por ahí escuchamos muy atinadamente los aportes del día de ayer en materia de la modificación de la norma civil, y se decía que existen algunos elementos que hoy forman parte de la estructura jurídica, y decía el magistrado que son dogmas. Pero yo entiendo que ese planteamiento nacido de la escuela positiva del derecho ha generado en el mundo lo que hoy se llama un giro hermenéutico del conocimiento. Porque ya el conocimiento debe dejar del primer plano, el primer plano donde tenemos expertos en lectura de normas, pero no pueden tener un pensamiento ni deontológico ni lógico de la norma jurídica, que no se puede entender solo de la lectura de la norma. Entonces, alguien se equivocó y manifestó a algunos grupos de gente que si se aprendían los artículos o los 500 y pico artículos del Código, por decir uno, el Código Procesal Penal, ya sabía derecho. Tremenda confusión. Entonces, nosotros sí, desde la óptica de los maestros del pensamiento, entendiendo a Gadamer como uno de sus principales profesores, sin dejar a Ricoeur ni a Heidegger como su, no entienden que tenemos que pasar del primer plano donde leíamos proceso y norma a pasar en segundo plano donde hacemos análisis, interpretación y aplicación de la norma. Pero eso es una deontología jurídica que nos obliga a volver a estudiar derecho. Eso, planteado de esa forma, es lo que nosotros tomamos como referencia para decir y traer de la mano nuestra modificación a la estructura del tipo penal. Y señalamos que esa estructura del tipo penal tiene que ser modificada desde la óptica ya no de la concepción del derecho positivo, el aumento de la norma, sino de la interpretación de la norma más allá de la concepción básica y aparecer a través de los delitos de peligro abstracto. Los delitos de peligro abstracto, que son la forma como los organismos internacionales han enfrentado el terrorismo, han enfrentado a esas organizaciones criminales donde la diversificación o fragmentación de las tareas nos impiden que ese verbo rector, el que se apodere de un bien mueble ajeno, pueda ser enfrentado y aquellos actos tentados quedan sustraídos o divididos, quedan sustraídos del alcance de la justicia. Creo que debe ser desde la óptica de Francisco Muñoz Conde, es la forma más adecuada de enfrentar la criminalidad organizada. Y eso, de la mano nosotros consideramos que también se habló el día de ayer, se habló mucho del artículo 215
de la Constitución política, y en ese sentido puedo hacer un paréntesis aquí de un fallo, y no voy a mencionar la fecha porque aquí está la magistrada Esmeralda Troitiño, que es un fallo de que tiene muchos datos y no quiero ser acusado de algunos de esos delitos contra la mujer por revelar la fecha del fallo. Pero sí, en ese momento estábamos discutiendo a través de una acción de amparo una negativa de una admisión de una querella. Y esa admisión de la querella no había, como hoy, la regla de interpretación que aparece en el artículo 1 de la regla de los principios. Y en ese fallo, bajo la ponencia de la magistrada, se dijo que no se podía sobreponer por encima de los intereses de los ciudadanos las formalidades que en algún momento podían ser descuidadas por los profesionales del derecho. Ojo, o ayer están diciendo que es una novedad y estamos hablando de un fallo que evidentemente tiene algo de historia. Entonces significa que no son las instituciones, somos los seres humanos que en ese ejercicio del derecho tenemos la capacidad de entender que el derecho está hecho para los seres humanos y no para la norma. Porque ustedes ven, y lo hemos enfrentado en muchas audiencias del sistema acusatorio, cuando un juez le dice a un abogado, lo que pasa es que eso no es la técnica. Es decir, que el camino se convirtió en el objetivo y en el propósito, cuando esa misma norma del 215, que siempre estaba ahí del marco constitucional, dice que el proceso es el camino para llegar al fin de la norma sustancial. Entonces, es peligroso cuando una norma que intenta introducir elementos de argumentación se vuelve a convertir en la aplicación de los conceptos kelsenianos del derecho positivo. O sea, leo la norma, me sé la norma porque la leo y la interpreto porque la leo y la conozco porque me la aprendí tal y cual como aparece en el código. Ahí no hay interpretación, no hay análisis, no hay principio, no hay garantía. Entonces, nosotros, ese ejercicio de la aplicación del delito de peligro abstracto también debe ir en una innovación en el derecho. Y por eso señalamos que somos un poco atrevidos, porque señalamos que eso debe de ir de la mano con hoy ya hay un programa de trazabilidad bovina que lleva adelante el MIDA, donde estas especies de los brangus tienen evidentemente un chip para los efectos de control de la calidad de la carne. Nosotros estamos señalando que ese debe ser intervenido por unos drones de vigilancia y seguimiento que tienen que tener la capacidad de vigilar, interpretar, identificar y generar desde ese dron la primera noticia criminal, despersonalizando a aquel sujeto que genera la primera noticia criminal. ¿Por qué? Porque la velocidad con que se genera evidentemente esa actividad no nos da tiempo, porque cuando lleguemos ya solo lo que encontramos es enterrado el cuero del animal. Por tanto, el sistema, para enfrentar eso, debe tener la posibilidad de adecuarse y enfrentar. Por eso que llamamos al sistema de inteligencia artificial Brangus, en respecto a esa mezcla de calidad de estos sujetos. Entonces, esa trazabilidad tiene en su artículo 5, que lo crea la ley especial en materia de esto, en el artículo 4 y numeral 4 y 5, permite que esos chips sean intervenidos para fines específicos de alimento, pero también nos da la puerta para introducir la posibilidad, la vigilancia a través de sistemas de seguridad del Estado, entendiendo a la Procuraduría como su controlador y sus brazos ejecutores, la policía
y los mecanismos de seguridad. Es decir, que a un nuevo delito o una forma delincuencial el derecho no exige la posibilidad de generar una innovación para enfrentarlo. Es por eso que este sistema, evidentemente ya los animales ya tienen ese arete digital que le permite de una u otra forma, pero ya no solo desde la óptica de la posibilidad de que tengamos una carne de calidad, sino de proteger eso, lo que hoy, y me sorprendía cuando escuchaba a un ciudadano chiricano que decía, pero si todo el mundo sabe que ese sujeto que está ahí en el portal con el caballo, con la soga, a las 12 de la noche, lo que va a hacer es a sustraerse un ganado, pero cuando lo cogen lo suelta porque aún no ha hecho nada. Eso es lo que se llama en la dogmática panameña actual, artículo 49, tentativa desistiva. Yo iba a hacerlo, pero no lo hice. Ah, pero el delito de peligro abstracto que dice, ven acá, jovencito, nosotros vamos a intervenir el intercrimini en su resolución manifiesta, porque ya usted está decidido a cometer el hecho. Y eso pasa en el derecho, pero solo lo vemos en materia de la tentativa en los delitos de tráfico internacional, dice al que intente está sancionado. O en los delitos de conspiración, que dice el que se reúna o conspire. Ahora nosotros decimos el que intente robarse una cabeza de ganado también va a sentir los rigores del ejercicio de la facultad punitiva del Estado. Ah, puede ser peligroso, dirán a uno. ¿Por qué? Porque dice que puede ser peligroso porque no hemos también señala Habermas a través de la obra Fasticidad y Validez que ustedes vieron, habla del juez Hércules, porque el juez Hércules, descrito por Habermas, es aquel que suple frente a su capacidad. Ayer decía el magistrado, necesitamos una escuela judicial. El grupo Semillero de Colón hace 3 años hizo una propuesta de que debe haber un posgrado de la judicatura como España, donde la gente que intente ser miembro de la judicatura deba prepararse desde siempre para ser miembro de la judicatura con un posgrado especializado que le dé la acreditación como si fuera abogado para que pueda ser evidentemente juez. Entiendo que el señor procurador ya inició eso en la escuela del Ministerio Público y ya tiene un programa donde hay 8 graduados acreditados como fiscales de la República. Es un paso de la participación en el perfeccionamiento de la judicatura. Pero nosotros señalamos en nuestra propuesta cambiar el tipo penal. Ya no queremos más aumentos, si la conciencia del Estado del Derecho, donde el sujeto no se siente parte, no hay aumento de pena que lo va a llevar a entender que debe o no proteger un bien jurídico de alta relevancia como lo son los delitos de hurto pecuario. Y en ese sentido, creemos que la tentativa se debe convertir en un delito perfecto. Es decir, que la imperfección de la tentativa genera el tipo penal. Igualmente, dentro de nuestra propuesta, señalamos que debe regularse la tentativa inacabada. Y señalamos que esa tentativa inacabada, cuando el sujeto dice la norma debe sugerencia atrevida, y eso no vamos a dejar de decirlo, dice, el que indudablemente sea sorprendido con elementos propios que no dejen duda de que va a cometer un delito pecuario, va a enfrentar también, debe enfrentar el sistema. Es decir, que nuestra intención de modificación, más allá de los tambores que hay por ahí que van a volver a subir la pena, eso no va a controlar el sistema. Debemos enseñar que el brazo de la justicia
evidentemente entendió la fragmentación de tarea, y frente a la fragmentación de la tarea, donde dice Harman, el derecho debe garantizar la paz, debe generar esa modificación por encima de esos tambores de protección constitucional que nos permitan señalar que evidentemente estamos frente a un delito que esa perfección, porque hoy ya no sabemos ni quiénes participan, los funcionarios, va a pasar como el delito de blanqueo de capitales. Muy próximamente en Panamá, frente a la no definición del concepto de blanqueo de capitales, van a aparecer todos los delitos en la forma perfecta del delito de blanqueo, porque no tenemos dentro de la estructura típica una definición. Entonces, frente a eso, y ya la rigurosidad del tiempo, me tengo que robar unos minutos para decirle y felicitar al profesor Zamorano Maestrado por permitirnos a nosotros esta oportunidad, ya que tal como lo han señalado expositores de otros países y panameños, este escenario frente a la necesidad de enfrentar los retos que la academia tiene, se convierte como un aditivo frente a un infarto que tiene el derecho, y se renueva cuando estamos frente a escenarios como estos, donde, como la épica que comentaba a la maestra, la épica de 300, nosotros somos los 300 que tenemos que defender el derecho. Muchas gracias.